Extraordinario. La hija fea reveló su verdadero yo y transformó la vida del Apache en 3 meses. María siempre había sido la hija fea. Esa etiqueta la había marcado con una tristeza sutil que la acompañaba desde pequeña. En su modesto apartamento en el corazón de Tijuana, se preguntaba si algún día sería reconocida no solo por su familia, sino por el mundo. Con 28 años, los espejos reflejaban un cuerpo que no cumplía con los cánones de belleza tan insistentes, y el sobrepeso parecía ser la barrera que le impedía acceder a los sueños ocultos que llevaba en su corazón: convertirse en artista. En el café donde trabajaba, cada día sus sueños se desvanecían entre tazas de café y miradas de desprecio. Se refugiaba en sus dibujos, caricaturas que llenaban su libreta, pero que jamás mostraba a nadie. Esa era su única forma de liberarse, de expresar lo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Un día llegó Javier, un apache de mirada profunda y voz suave, que había sido recientemente despojado de su trabajo en una empresa grande, una víctima más de un sistema implacable. En su primer encuentro, María sintió esa chispa de curiosidad, un destello inesperado, pero su inseguridad la envolvía como un abrigo pesado. ¿Y si él la miraba como lo hacían los demás? El primer día juntos parecía hacerle eco a su propia lucha. Él también guardaba un sueño profundo: ser escritor. Hablaron sin quererlo, el uno reflejando al otro, mostrando su dolor, sus frustraciones. Sin embargo, la sombra del miedo era abrumadora. María se debatía entre la urgencia de expresarse y el profundo temor de ser rechazada. ¿Y si sus pinturas no eran lo suficientemente buenas? ¿Y si su familia la seguía viendo a través de la misma lente prejuiciosa? Su mente era un torbellino de dudas. La búsqueda de su verdadero yo contrarrestaba con un sentido aplastante de obligación de cumplir las expectativas ajenas. «Esto no es para ti», repetía. La presión crecía, y con ella, la angustia. Su respiración se volvía irregular cada vez que pensaba en dar ese paso al frente, en mostrar sus dibujos, en dejar caer ese velo que la cubría. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dueño del café anunció que el local cerraría. Era un fantasma que rondaba entre ellos, acechando sus sueños. La desesperación llenaba el aire. Cada tarde era una cuenta regresiva, una inminente pérdida no solo de sus trabajos, sino de cualquier esperanza de romper las cadenas del pasado. María empezaba a sentirse como una sombra en su propia vida. Javier, a su lado, parecía entender su lucha. Su mirada no la juzgaba, sino que la alentaba a rebelarse. Sin embargo, el temor la mantenía cautiva en su burbuja de inseguridad. Cuanto más deseaba liberarse, más pesado se hacía el peso de su propia imagen. Mientras preparaba la exposición que podría cambiarlo todo, la ansiedad se adueñaba de su ser. ¿Tendría valor para mostrar su verdadero yo? ¿Sus pinturas serían suficientes para enfrentar tantas miradas? La noche se acercaba, y con ella, la presión de ser vista, de ser comprendida. En ese caos de emociones encontradas, María sabía que tenía que decidir: permanecer en las sombras o enfrentarse a un mundo que había dictado su valor desde que era pequeña. Pero mientras el momento se acercaba, el abismo de lo desconocido la desbordaba de miedo. La angustia en su pecho la paralizaba.
¿Sería capaz de dar ese gran salto hacia su propia verdad? Los días previos a la exposición eran un laberinto de emociones contradictorias. María se sumía entre el pánico y el fervor. Cada boceto que retrataba una fracción de su alma, un susurro de su ser oculto, era también un recordatorio del juicio que estaba a punto de atraer. Ansiedad y determinación hacían de su mente un campo de batalla. Una tarde, mientras repasaba las obras, algo hizo clic dentro de ella. El ruido habitual del café se convirtió en un murmullo distante. Se acercó a una de sus piezas, una caricatura vibrante que retrataba una faceta de su vida. Era una imagen de su versión más audaz, un reflejo del espíritu robusto que ella quería ser. En ese momento de introspección, se dio cuenta de que esos dibujos eran más que simples trazos en papel, eran su identidad, su lucha, su voz. La idea de permanecer en la oscuridad era insoportable. Sin embargo, el eco de la inseguridad aún la perseguía. Se sentó en una esquina del café, el lápiz temblando entre sus dedos, y comenzó a escribir en su libreta. Se dio cuenta de que el proceso creativo también era un acto de valentía. Con cada palabra liberaba algo de la carga que la aplastaba. Se preguntó qué pasaría si, en lugar de ocultar su arte, lo compartía. Su mente empezó a hilar la posibilidad de que quizás aquellos que la visitaran en la exposición pudieran encontrar inspiración en su historia. Pero el miedo no desapareció por completo. En varias ocasiones se encontró a sí misma hablando en voz alta frente al espejo, ensayando palabras que apenas lograba pronunciar en situaciones sociales. «Soy María», se decía, «soy una artista». La voz se resquebrajaba, pero también se fortificaba. Cada día se acercaba más al momento de la verdad, y cada día le recordaba que tenía el control de su narrativa. Las noches se hacían cada vez más largas. Javier, quien la escuchaba y apoyaba, convirtió sus propias sombras en palabras de aliento. «La única manera de ganar es enfrentarte a la batalla», decía. Aunque nunca había estado en una exposición, su confianza en ella brillaba como una antorcha en la penumbra. María sentía que algo en su interior comenzaba a encenderse, una llama de determinación que la empujaba hacia adelante. Finalmente, llegó el día de la exposición. La galería era un espacio que reflejaba tanto sus temores como sus sueños. A medida que las horas se acercaban, su mente iba de una a otra. La idea de fracasar se mezclaba con la emoción de ser vista. Al mirarse en el espejo del vestuario, sintió que debía despojarse de las etiquetas que la habían definido. No era solo la hija fea, era María, una mujer dispuesta a tomar las riendas de su vida. Con una respiración profunda, cruzó la puerta de la galería, el corazón latiendo al compás de una incertidumbre que la hacía vibrar. Cuanto más avanzaba, más resonaba el eco de su elección. La brecha entre sus sueños y la realidad empezaba a cerrarse, pero aún había una sombra acechando. ¿Cómo sería el juicio del mundo de los que la habían menospreciado? La multitud se agrupó alrededor de sus obras, y en ese instante se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. Una voz interior gritaba por autenticidad, y en un giro impredecible entendió que ya no podía retroceder. Acto seguido, una figura conocida apareció entre la multitud, trayendo consigo una carga emocional que podría cambiarlo todo. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Sería la presencia de esa persona un apoyo o un nuevo desafío? María se detuvo en seco al reconocer a la figura que se acercaba. Era su prima Lucía, la única que siempre había creído en ella a pesar de las burlas y menosprecios que había enfrentado en su infancia. La mirada de Lucía era una mezcla de asombro y orgullo, y por un momento el ambiente de la galería se desvaneció para concentrarse en esa conexión. Esa energía inyectó un impulso renovado en María, pero también trajo un torrente de recuerdos dolorosos. Al acercarse,
Lucía la abrazó y susurró: «Siempre supe que llegarías aquí. Tu arte es tu verdad». Las palabras resonaron profundamente, como un bálsamo en medio de una tormenta. Pero María sabía que esto era solo el comienzo. La exposición en sí misma era un camino que debía recorrer con determinación renovada. En su interior, las preguntas seguían girando. ¿Estaría su primo allí para apoyarla o sus palabras estimularían viejas dudas? Mientras se alejaba de Lucía para prepararse para la primera interacción con el público, el peso de su viaje comenzó a sentirse más ligero. Supo que su voz no tendría el mismo timbre temeroso de antes. En lugar de eso, llevaría un eco de valentía. Se agachó para organizar los materiales en su mesa y mientras lo hacía, recordó las noches en las que se sentaba sola, con el lápiz en la mano y un torrente de emociones dibujándose sobre el papel. Era consciente de que cada trazo llevaba consigo la huella de su lucha interior y la historia de su transformación. Uno a uno, los visitantes comenzaron a acercarse. Miradas curiosas se posaron sobre sus obras y sus palabras empezaron a fluir. Al describir cada caricatura, revelaba no solo la técnica que había aprendido, sino también las cadenas que había roto en su camino. La conexión emocional que empezó a establecer con su público era innegable. Cada risa o comentario positivo la alzaba aún más, montando una ola de confianza que la impulsaba a tocar temas que antes mantenía en silencio. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, no pudo evitar sentir el eco de inseguridades antiguas. Un grupo de conocidos de su pasado apareció, sus miradas llenas de juicio. Sentía sus ojos analizarla, y cada susurro que se intercambiaban se sentía como un golpe en el estómago. Pero, en lugar de dejar que eso la paralizara, se recordó que por primera vez controlaba su narrativa. «No soy la niña que temía a las miradas, soy la mujer que ha encontrado su voz», pensó. De repente un impulso representativo ascendente la sacudió interiormente. Nadie podría definir su éxito. En ese instante, se lanzó a responder las preguntas de los desconocidos, sus palabras llenas de pasión y una sinceridad que sorprendió incluso a Lucía, quien la observaba con una sonrisa de complicidad. Fue entonces cuando su prima la interrumpió con una pregunta que la paralizó brevemente. «¿Por qué decidiste mostrar tu arte ahora, después de todo este tiempo?» En ese momento María sintió que debía abrirse. Era posible que la inseguridad y los antiguos rencores pudieran filtrarse a su voz. Pero al mirar a Lucía, su apoyo se convirtió en un faro. Aceptó el desafío de compartir su verdad. «Por mucho tiempo, creí que lo que tenía que ofrecer no era suficiente. Hoy estoy aquí porque he aprendido que cada parte de mi historia merece ser contada», respondió con sinceridad. Justo cuando pensaba que había encontrado su equilibrio, una voz familiar emergió del fondo de la galería, provocando una explosión de emociones conflictivas. La mirada de su madre, que había criticado su camino artístico durante tantos años, se posó sobre ella, y esa mirada tenía tanto peso que su determinación empezó a vacilar. ¿Sería este el momento en que el pasado la atraparía nuevamente, o podría, por fin, convertir ese juicio en una fuerza motivadora? María intentó mantener la vista fija en sus obras, pero la presencia de su madre era como una sombra alargada que oscurecía todo lo que había construido. La incertidumbre la asaltó, y las inseguridades que pensaba haber superado empezaron a asomarse nuevamente. Esa mirada, llena de reproche y desdén, evocó cada rechazo que había sentido en su infancia y la historia de un sueño que siempre había estado, según su madre, fuera de lugar. La voz de su madre la perseguía, resonando en su mente. «¿No puedes vivir del arte? ¿Te has planteado qué vas a hacer después?». Mientras los visitantes continuaban admirando su trabajo, la mesa que había sentido tan firme y segura se volvió un símbolo de su fragilidad,
Quizás no sea suficiente, quizás debía haber escuchado sus advertencias. Pero en ese oscuro momento recordó la risa de Lucía y la conexión auténtica que había construido con el público. Decidió resistir la tentación de sucumbir al desánimo. Las palabras de su madre tenían poder, pero también era consciente de que no tenía por qué darles peso. Miró a su prima, que estaba conversando animadamente con un grupo de admiradores, y se sintió impulsada por un nuevo sentido de propósito. Reflexionó sobre su viaje. Había crecido sintiéndose insignificante, la hija fea a los ojos de su madre y de las burlas de otros. Pero esa percepción no era la verdad. Su arte le había permitido transformarse y liberarse. «No puedo dejar que el juicio de otros defina mis logros», se dijo a sí misma con firmeza. Al momento, su mente se iluminó con una idea. Tal vez era el momento de hacer de ese dolor una herramienta de crecimiento. ¿Qué pasaría si compartía no solo su trabajo, sino también su proceso? Decidió que, en la siguiente interacción con el público, compartiría no solo las historias que había retratado, sino también la suya propia. Esa mañana, mientras sus manos jugaban con los lápices, su mente había revisado cada brusco comentario, cada mirada a sus espaldas. A partir de ese momento, cada uno de esos recuerdos se convertiría en un capítulo para su narración. Finalmente, cuando un nuevo grupo de visitantes se acercó, respiró hondo y se sintió genuina, como si el arte comenzara a fluir de su ser. «Gracias por venir», empezó, y se dio cuenta de que su voz era cada vez más segura. «Hoy no solo les muestro dibujos, les presento una parte de mí que ha vivido en el silencio y ha tomado fuerza en cada trazo». Mientras sus palabras resonaban en la galería, la tensión que sentía por la mirada de su madre comenzó a disiparse. María empezó a compartir anécdotas personales, conectando cada caricatura con una experiencia única. Mientras lo hacía, vio que la gente no solo miraba el arte, estaban escuchando su historia. El diálogo se volvía un intercambio, y la risa final no era solo por las caricaturas, sino por la conexión humana que había cosechado en cada palabra. Cada historia que compartía la empoderaba. En lugar de sentirse vulnerable ante su madre, comenzó a capitalizar su historia como un refugio de fuerza. Como una nueva resolución, decidió que su arte sería el vehículo de su sanación, y su vida sería un testimonio de su valentía. Al final de la noche, llena de energía renovada, encontró a Lucía, que la observaba con una mirada de admiración casi palpable. «Estás brillando», le dijo su prima, y esas palabras, genuinas y cálidas, fueron todo lo que necesitaba. María se dio cuenta de que estaba en la cúspide de un nuevo comienzo. Sin embargo, al volver la vista hacia su madre, notó que su expresión había cambiado. Un leve destello de reconocimiento y sorpresa se vislumbró en su rostro, lo que abrió una pequeña puerta a la posibilidad de una reconciliación. Podría estar ahí la oportunidad de transformar no solo su vida, sino también la relación con su madre. Su corazón palpitaba con la anticipación de lo desconocido, pero la sensación de desafío la impulsó nuevamente. ¿Sería capaz de enfrentar sus miedos una vez más? El día siguiente a la exposición, María se despertó con una sensación de ligereza que contrastaba con las pesadas dudas que la habían atormentado durante años. Había dado un paso hacia la autenticidad, pero se enfrentó a la realidad de que la lucha apenas comenzaba. La imagen de su madre, con esa reveladora mirada de sorpresa, continuaba rondando en su mente. ¿Qué significaba realmente? ¿Era aquel un primer esbozo de aceptación o simplemente una reacción pasajera? Mientras preparaba su café, la luz del sol entraba por la ventana, proyectando sombras suaves sobre los cuadros que colgaban en las paredes. Sintió que algo había cambiado en su arte. Había una nueva chispa que antes no estaba allí.
Decidida a aprovechar esa energía, se sentó rápidamente a dibujar. Cada trazo se sentía liberador, como si su mano estuviese contando una historia más allá de la representación visual. Inspirada, comenzó a desarrollar un nuevo proyecto, una serie que exploraría la conexión entre sus experiencias de infancia, su relación con su madre y cómo el arte había sido su salvación. Cada boceto que realizaba se convertía en un viaje reflexivo y en una liberación de su dolor. Un ciclo de transformación se había iniciado, y comprendió que compartir este proceso podía resonar más allá de las 4 paredes de su estudio. Se enfocó en moverse en su entorno, identificando espacios comunitarios donde su trabajo podría ser exhibido. María buscaba plataformas que no solo mostraran su arte, sino también contaran historias, entrelazando el pasado y el presente con el hilo del arte como puente. La idea de ofrecer talleres donde la gente pudiera explorar su creatividad, compartir sus luchas y encontrar comunidad, la llenó de entusiasmo. Mientras movía las piezas y ajustaba su visión, notó un cambio en su propia percepción. La imagen de la hija fea se desvanecía lentamente, reemplazada por una mujer que se rechazaba, fuerte, consciente, decidida. Esta nueva identidad no dependía de la aceptación de su madre ni del juicio de los demás, sino que era un reflejo de su verdadero yo. María empezó a organizar un pequeño taller en un espacio local. La primera sesión fue complicada. La inseguridad se manifestó en forma de nervios. Las voces internas la cuestionaban, representando las dudas que había enfrentado durante años. Pero al observar a los participantes, aquellos rostros llenos de curiosidad y vulnerabilidad, se sintió llamada a ser el faro que ella misma había buscado. Comenzó a contar su historia, su transformación a través del arte y cómo esa conexión la había salvado de la oscuridad. Las palabras fluyeron y cada vez más participantes se unieron a la narrativa, compartiendo sus propios relatos, uniendo sus almas al articular sus luchas. La atmósfera cambió. Las risas se mezclaban con lágrimas y el entendimiento mutuo reemplazó a los juicios. María se dio cuenta de que su historia no solo tocaba su corazón, sino que también resonaba en los de muchos. Se cerraba un ciclo en la vida de cada participante, y María se sintió, por primera vez, como una líder capaz de guiar a otros hacia su propio empoderamiento. Pero al concluir la sesión, un sentimiento de inquietud volvió a acecharla. Mientras sus nuevos amigos se marchaban, recordó que su madre aún era una figura poderosa en su vida. La idea de hablar con ella, de plantear las conversaciones necesarias, la llenó de ansiedad. ¿Y si ese momento de reconciliación era lo que necesitaba para finalmente sentirse completa? El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Alguien estaba tocando la puerta. María contuvo la respiración y se encontró a sí misma dudar. ¿Quién sería? La incertidumbre se hizo palpable mientras se dirigía a abrir. Cuando finalmente lo hizo, el rostro que encontró del otro lado no era el que esperaba. La madre de Lucía estaba allí. Su expresión era seria, pero de algún modo había un aire de esperanza. Sería ese el momento decisivo que su vida necesitaba. La puerta entreabierta no solo permitía la entrada de visitas, podría señalar el acceso a una conversación necesaria y profunda. María sintió que el aire en la habitación se agolpaba a su alrededor mientras procesaba la presencia inesperada de la madre de Lucía. Esa mujer, que había sido un pilar en la vida de su amiga, se encontraba ahora frente a ella con una seriedad que le hizo reconsiderar su propia vulnerabilidad. El mundo, que hace unos momentos le parecía expansivo y lleno de posibilidades, se contrajo hasta convertirse en un túnel que convergía hacia esta única figura. ¿La puedo pasar?, preguntó la madre de Lucía, como si supiera que el umbral representaba más que una simple puerta. María asintió.
un gesto mínimo que la llevó a abrir aún más la puerta a lo desconocido. Ambas se sentaron en la pequeña mesa del comedor, y la tensión palpable llenó el espacio. María se encontraba dividida entre el impulso de ofrecer una taza de café y el deseo feroz de descubrir qué había llevado a esta mujer hasta su hogar. Su mente se cuestionaba si estaba preparada para esa conversación, sabiendo que cada palabra podía abrir o cerrar una herida. «Lucía me habló de tus talleres», comenzó la madre, su voz tranquila aunque enérgica. Las palabras resonaron en la sala, recordándole a María que lo que había comenzado como una búsqueda interna ahora irradiaba hacia el exterior, tocando vidas ajenas. Era un recordatorio de que su viaje de sanación no era solo personal, sino que se había convertido en un faro de esperanza para otros. «Me alegra que lo esté haciendo», respondió María, sintiendo el orgullo disolverse en su pecho. «Veo que sus ojos brillan cuando habla de ti. Ella ha encontrado más de lo que esperaba». La madre de Lucía la miró fijamente y entonces un resquicio de vulnerabilidad se asomó en su mirada. «Mi hija ha pasado por mucho, María, pero también he sido una madre que se ha perdido en su propio dolor. Venía a buscarte porque creo que...» Su voz se quebró un instante, y María respiró profundamente, sintiendo que este podría ser el momento decisivo. «Porque creo que necesitamos entendernos mutuamente. Las palabras de Lucía me han hecho reflexionar, y tal vez haya formas de sanar entre las dos, como tú lo haces con los demás». María sintió una mezcla de sorpresa y temor. ¿Era realmente posible construir un puente entre su dolor y el de esta mujer? La idea de una conexión genuina la atraía, pero también la aterraba. Las sombras de su infancia, las inseguridades, las palabras de desdén de su madre, volvían a aflorar en su mente. Con firme determinación recordó las experiencias vividas en su taller, donde se había permitido ser vulnerable al compartir su propia historia. Ahí encontró fuerza en las conexiones formadas a través de la autenticidad. «Podríamos sentarnos y hablar», propuso María llevando su voz a un lugar más sólido. «Pero necesito que seas completamente sincera». Un momento de silencio coincidente. Cada una de ellas, en su propio mundo y dolor, comprendió la oportunidad que se les presentaba. Hablar de la verdad y de la lucha personal. María comenzó a pensar en cómo esta conversación podría ayudarla a cerrar un ciclo indispensable en su vida. La tentación de preguntar sobre su madre, de buscar respuestas a las dudas que la acosaban, la deslumbraba. Pero también sabía que, en esta intimidad, podría descubrir cómo el desarraigo y la vulnerabilidad podían tejer identidades nuevas. Mientras se sumergían en esa conversación, una pequeña parte de María siguió cuestionándose. ¿Cómo esto cambiaría su perspectiva? Hubo un tiempo en el que su madre había sido su mayor crítica, el eco de sus inseguridades resonando en su vida. Ahora, aquí estaba, dispuesta a buscar entendimiento, pero aún no había dado el paso final. La pregunta latente en su mente se convertía en eco. ¿Sería el camino hacia la reconciliación o un retorno a las viejas heridas? Mientras sus corazones se abrían, María se sintió atada a la expectativa de un cambio significativo en su vida. Entonces, en medio de la atmósfera cargada de emociones y palabras no dichas, llegó a su mente otra opción. Mañana daría su siguiente taller, pero ¿podría invitar a esa mujer a unirse? Sería capaz de abrir la puerta no solo a su madre, sino también al núcleo de su propio proceso de sanación. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, reflejando el brillo de la posibilidad que se encontraba a la vista. Esa decisión marcaría el inicio de un nuevo capítulo,
Pero en el fondo, María sabía que el verdadero desafío apenas empezaba, y el eco de su historia corría el riesgo de verse entrelazada con una nueva narrativa que no había imaginado. El día del taller llegó con un aire de expectación que permeaba cada rincón. María, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, se encontraba en su pequeño estudio, preparándose para recibir a un grupo variado de personas. Cada uno había buscado la oportunidad de sanar, de compartir y, sobre todo, de encontrar respuestas a sus propias batallas internas. Su mente daba vueltas a la posibilidad de que la madre de Lucía se uniera a ellos, una idea tanto atractiva como aterradora. María organizó los materiales del taller y mientras lo hacía su mente divagaba entre recuerdos de su infancia. La voz de su madre sonaba con desdén, como un eco incesante que la atormentaba. «Nunca serás suficiente», frases que la habían marcado. Pero hoy estaba decidida. Había aprendido a abrazar su historia, a convertirla en una herramienta de empoderamiento. Las primeras personas empezaron a llegar. El grupo era diverso. Cada rostro reflejaba historias diferentes, cada vida marcada por el sufrimiento y la búsqueda de luz. Cuando la madre de Lucía finalmente cruzó la puerta, María sintió que el aire se llenaba de una energía nueva, cargada de posibilidades. «Gracias por venir», le dijo María, tratando de mantener la calma en su voz. La mujer asintió, su expresión entre la incertidumbre y la esperanza. Sería un desafío, no solo para ellas, sino para todos los presentes. María respiró profundamente y comenzó el taller. El encuentro transcurrió entre dinámicas de confianza y momentos de apertura. Cada participante compartía fragmentos de su vida, sus luchas, y al escuchar sus historias, María se dio cuenta de que ninguna experiencia era trivial. Las piezas del rompecabezas humano encajaban de maneras inesperadas. Fue su turno. Decidió hablar sobre el dolor que le causó el rechazo de su madre, sobre cómo había luchado por aceptarse a sí misma. La sinceridad de su relato resonó en las almas presentes, pero fue su mirada hacia la madre de Lucía, quien la observaba con una intensidad que desnudaba una vulnerabilidad similar, lo que la llevó a profundizar más. «Entiendo el peso que cargamos. Muchas veces nos sentimos solos en nuestra batalla», dijo, mientras la sala se quedaba en silencio, absorbiendo sus palabras. «Pero hoy estoy aquí por una razón, y espero que cada uno de ustedes encuentre en este proceso el camino hacia la reconciliación personal». Fue entonces cuando la madre de Lucía, tras un largo silencio, decidió hablar. Con voz temblorosa, comenzó a compartir su propia historia de dolor y pérdida. Cómo había dejado que el sufrimiento de su hija la llevara a un abismo de culpa y desesperación. En ese momento se dibujó un hilo invisible entre ellas, un eco de dolor compartido. María sintió cómo la experiencia la conectaba aún más con sus participantes. Aquí, en este lugar, se enfrentaba a sus temores y al mismo tiempo les ofrecía a otros la oportunidad de hacer lo mismo. Esa labor, esa conexión, la estaba transformando en algo que ni siquiera había imaginado llegar a ser. Mientras la conversación continuaba, María hizo una pregunta crucial, la que resonaba en su interior. ¿Cómo podían sanar juntas? Las miradas se entrelazaron, cargadas de una mezcla de esperanza y desafío. La atmósfera chisporroteaba con la posibilidad de una nueva narrativa, donde no solo se trataba de reparar los daños, sino de alimentar las raíces de nuevas relaciones. Al final del taller, María sintió una mezcla de euforia y miedo. El camino hacia la reconciliación parecía más claro, pero también más complicado. Se dio cuenta de que debía enfrentarse a su propia madre y confrontar los fantasmas que aún seguían con ella. Ya era hora de escribir su propia conclusión, poner un punto final a un capítulo de sufrimiento, sí, pero también de empezar a narrar uno nuevo.
María sabía que había un punto de inflexión más grande a la vista y que el verdadero reto apenas comenzaba. Una imagen se dibujó en su mente, el rostro de su madre, despojado de sus críticas frente a ella, en busca de una conexión que ambas necesitaban. ¿Sería capaz de dar ese paso? La respuesta latente se volvía un eco en su mente, desafiándola a encontrar el coraje para llevar a cabo lo que había comenzado. Con esos pensamientos en un torbellino, se sintió más decidida que nunca. El paso siguiente no solo iba hacia su madre, sino hacia un renacimiento personal que requeriría valentía, autenticidad y un compromiso inquebrantable con su verdad. El tiempo apremiaba. La conexión estaba a solo un diálogo de distancia. Pero, ¿podría realmente afrontar lo que eso significaba? Las preguntas aún flotaban sobre su cabeza como sombras, y un nuevo capítulo aguardaba a ser escrito. María se despertó al día siguiente, sintiendo la pesadez de la dualidad en su interior. La euforia del taller había dejado un eco, pero el recuerdo de su madre la perseguía como una sombra persistente. Sabía que el momento de actuar había llegado. No podía permitir que la culpa y el miedo la retuvieran por más tiempo. La conexión que había sentido con los demás la había impulsado no solo a reconocer su dolor, sino a abrazar su crecimiento. Decidida, tomó un cuaderno y comenzó a escribir una carta a su madre. Cada palabra se sentía como un ladrillo que levantaba su propia fortaleza. Reflexionaba sobre los aspectos de su infancia que la habían marcado. Se adentraba en las memorias que la mantenían en un estado de duda, pero también empezaba a transformar esas narrativas en motivaciones. Nunca será suficiente, se convertía en su mente en eres más que tus miedos. La idea de enviar esa carta era liberadora, pero también aterradora. Tenía claro que un diálogo sincero significaba arriesgarse a una confrontación. María tomó una profunda respiración. Un diálogo no podía ser unilateral. Se trataba de un intercambio. Estaba preparada para escuchar a su madre también. Ese mismo día, se propuso practicar su discurso en voz alta frente al espejo. Con cada repetición, su voz se tornaba más firme. Mientras se miraba, una revelación la golpeó. La autocrítica que había arrastrado por años no era solo el eco de su madre. Era una forma de autoboicot que ella misma había perpetuado. «Soy suficiente», se dijo casi como un mantra. La frase resonaba como un tambor, anclándole la confianza que necesitaba. Pero el verdadero desafío era incorporarlo a la conversación con su madre. En su mente hacía una lluvia de ideas sobre cómo abordar un tema tan delicado. La ansiedad se coló en su pecho cuando consideró el momento de la reunión. ¿Sería capaz de sostenerse a sí misma en medio de la inevitabilidad del conflicto? Se dio cuenta de que se encontraba frente a una bifurcación. Podía elegir evitar el encuentro o hacer frente a sus miedos y en el proceso redibujar la relación con su madre. María decidió optar por la valentía. Empezó a planear cómo se vería esa conversación. Visualizaba a su madre sentada frente a ella, insegura pero al mismo tiempo con la esperanza de que el diálogo pudiera ser curativo. Si la madre de Lucía había abierto su corazón en el taller, ¿por qué no podría ella también hacerlo? Con cada página que llenaba de notas, María sentía que su propósito se iluminaba. La pieza final de este rompecabezas era el acto de comunicar sus propias necesidades, y eso implicaba un paso hacia la autenticidad. Según pasaban los días, sentía que su determinación cristalizaba al igual que su autovaloración. Finalmente, la carta estuvo lista. Con la pluma temblando un poco, la firmó y la guardó en un sobre. El acto en sí fue catártico, con lo que sintió que había dado un paso decisivo hacia su sanación. Sin embargo, restaba el paso más difícil, hacer la llamada. Esa noche,
Tras una cena familiar en la que su madre se comportó como de costumbre, Mary sintió el corazón encogerse al pensar que al día siguiente podría recibir una respuesta. ¿Sería comprensiva? ¿Rechazadora? La incertidumbre del futuro le pesaba, pero algo en su interior le decía que, después de salir de la sombra de su madre, algo maravilloso emergería. El siguiente paso se vislumbraba complicado pero necesario. María anhelaba una conexión genuina con su madre, y la posibilidad de que ese encuentro pudiera desmantelar viejos patrones la motivaba. La promesa de una nueva identidad personal, más poderosa y absoluta, estaba a su alcance. Sin embargo, una inquietante duda comenzó a burbujear en su interior. ¿Sería capaz de mantener esa identidad frente a su madre, quien tan bien conocía sus debilidades? El eco de su infancia resonaba nuevamente, pero esta vez era diferente. No la paralizaba, sino que la motivaba. Con el corazón palpitante y la mente clara, se hizo la pregunta que definiría su día. ¿Sería hoy cuando finalmente se enfrentara a su madre y reclamara su verdad? El momento de la verdad, aunque cercano, aún parecía inhabitualmente lejano, lleno de posibilidades y temores que requerían ser desentrañados. María se despertó antes de que el sol asomara por la ventana. La brisa fresca de la mañana parecía propiciar reflexiones, y así, en medio de la calma, comenzó a repasar mentalmente las palabras de su carta. Más que nunca, su resolución se sentía clara. Ya no solo era cuestión de enfrentarse a su madre, sino de reclamar el espacio que merecía en el mundo. Había pasado demasiado tiempo sintiendo que debía negociar su existencia, que su valor dependía de la aceptación ajena. Mientras tomaba un café, pensó en las experiencias que le hubieran blindado ante su inseguridad. Recuerdos fragmentados de aquellas tardes de verano en las que se sumergía en libros sobre mujeres fuertes, destacadas en sus campos. Fue consciente de que cada uno de esos personajes la inspiraba, desafiando así el papel que su madre le había asignado. La necesidad de encajar se desdibujaba lentamente. El verdadero desafío era ser quien realmente era. A lo largo de la mañana, se dedicó a la práctica de su discurso, utilizando cada momento como un ejercicio de autocompasión. Expresarse en voz alta en el espejo se había convertido en una rutina, y cada día María notaba la fragilidad de su voz transformarse en una firme actualizada. La modulación, la postura, la convicción en sus palabras, era un proceso asombrosamente poderoso. Y aunque el miedo al rechazo seguía ahí, una parte de ella comenzaba a experimentar una sensación de control que nunca antes había tenido. A medida que se acercaba la hora de la llamada, su respiración se tornaba más entrecortada. Su mente fluctuaba entre lo que pudiera suceder. La posibilidad de gritos, lágrimas y posiblemente incluso silencio. Pero también había una parte de ella que soñaba con la reconciliación, con un puente de entendimiento que podría desatar años de resentimientos. Se aventuró a preguntarse qué pasaría si, en lugar de enfrentar al juez que había sido su madre, pudiese verla como alguien también herido. Esa perspectiva surcaba su mente, butando la inseguridad con una mezcla de empatía y fortaleza. Tomó el teléfono sintiendo su peso como una ancla, librándose de las profundidades. La marcación se sentía eterna, cada tono resonando como una pregunta sobre su elección. «Soy suficiente», se decía a sí misma mientras su dedo presionaba el último número. La voz de su madre al otro lado fue como un fogonazo, y al escucharla, un torrente de emociones se desató en su interior. Su madre preguntó por qué la llamaba, un tono curioso y escéptico danzando en su voz. María, recordando su propósito, mantuvo la calma. «Necesito hablar contigo», comenzó, y con cada palabra sentía que el peso del pasado se deslizaba de sus hombros, aunque la respuesta de su madre seguía en el aire, cargada de potencialidad y temor.
La conversación fluyó hacia lo inesperado. Cada respuesta de su madre encendía una chispa de antiguos conflictos, pero María estaba decidida a no convertirse en ese reflejo apagado. Se sentía como si estuviera levantando una cortina de humo gris. Con firmeza comenzó a exponer sus necesidades, sus sentimientos de insuficiencia y el deseo de redefinir la relación. ¿Sería esa la clave para desmantelar las viejas heridas que habían alimentado su inseguridad? La transformación de su mundo interno, impulsada por la valentía de ser escuchada, se sentía casi palpable. Algo en su voz resonó con la madurez que había cultivado en semanas de reflexión. Más allá de transitar por aguas turbulentas, ella reclamaba la autenticidad que había otorgado a su voz. La contestación fue un silencio pesado, interrumpido solo por el ligero sonido de su respiración. ¿Acaso su madre comprendió el cambio que se estaba produciendo en María? La incertidumbre se instaló y en un instante el tiempo se detuvo. El futuro era una hoja en blanco, y el eco de esa conversación podría infundir viento en sus alas hacia un nuevo destino. Pero cuando el silencio fue roto, la frase que pronunciaron las dejó a ambas en un abismo de undefined, preguntándose si el encuentro las uniría o abriría otras heridas. Esa revelación dejó a María al borde de una nueva ola de incertidumbre. Había llegado el momento de que ambas fueran honestas, y la pregunta que flotó en su mente mientras guardaba el teléfono era inminente. ¿Podría su madre aceptar la nueva versión de sí misma, o se vería arrastrada a viejos hábitos de negación? María se encontró ante un nuevo amanecer, envuelta en la dualidad de sentirse fuerte y vulnerable a la vez. La conversación con su madre había sido un punto de inflexión. La conexión que no se había forjado en años ahora parecía estar al alcance. Pero la incertidumbre seguía acechando. Había decidido que no permitiría que el miedo la dominara. Anhelaba una relación basada en la libertad y la autenticidad. Inspirada por la apertura de su madre, comenzó a esbozar un plan. Se daría una segunda oportunidad para entablar un diálogo, esta vez en un espacio neutral y acogedor, su próximo taller. Era el lugar donde había experimentado conexión y sanación, y sentía que invitar a su madre a presenciar su labor podría significar un puente hacia un entendimiento sincero. Con cada día que pasaba, crecía su determinación. Se preparó y llevó a cabo el taller con un planteamiento profundo que invitaba a los participantes a conectar su arte con su historia personal. María se convirtió en el principal ejemplo de vulnerabilidad. Narró su camino, sus luchas y la transformación a través del arte que había cambiado su vida. Al acercarse la fecha, una sensación de expectativa, tanto por su madre como por el grupo, la invadía. ¿Sería capaz de compartir su mundo con ella sin temor al juicio? Durante el taller, mientras guiaba a los asistentes a explorar sus propias emociones, María permitió que su mirada se posara en la esquina de la sala donde su madre había tomado asiento. Esa mujer, que había sido el eco de su inseguridad, ahora se sentaba frente a la historia transformada de su hija. La atmósfera estaba cargada de poder, donde el sufrimiento se unía con el arte en un abrazo de esperanza. Cuando llegó el momento de la autorreflexión, María se sintió preparada para abordar su deseo genuino de reconciliación. Con voz firme expresó: «Hoy no solo deseo mostrarles mi arte, deseo que cada uno de ustedes sepa que cada historia que vive merece ser escuchada y cada lucha puede transformarse». Las palabras resonaron en las paredes de la sala y su madre, visiblemente emocionada, tomó notas. María había empezado a vislumbrar que la verdadera transformación no era solo individual, sino también colectiva. Las risas y lágrimas fluyeron entre los participantes y la conexión que se había formado era palpable. Al finalizar, María miró hacia su madre,
quien asistió, pero ahora con un asombro genuino en su mirada. La volvía a confrontar, pero con amor y comprensión. Se acercó y frente al grupo invitó a su madre a compartir su propia experiencia. Esto resultó en un diálogo sincero, donde su madre reconoció sus propias luchas y miedos, creando un ambiente de vulnerabilidad compartida. El proceso afectó profundamente a todos los presentes, y María pudo ver cómo su madre se fue despojando de capas de juicio y miedo. Esa noche caminaron juntas hacia un nuevo entendimiento, donde ambas podían mirarse a los ojos sin rencor, y con una sonrisa que otorgaba espacio para la sanación. Al llegar a casa, mientras el sol se ocultaba, María sintió que algo fundamental había cambiado. Miró el espejo y se vio no como la hija fea, sino como una mujer fuerte, una artista reconocida, capaz de transformar su propio dolor en arte y conexión. Había conquistado su deseo más profundo, no solo hacerse visible ante el mundo, sino también establecer un vínculo genuino con su madre, liberándose de un pasado que ya no definía su identidad. Con pasos firmes, comenzó a planear su futuro como artista. Sabía que su viaje no terminaba aquí, que habría más desafíos por delante, pero también entendía que contaba con un nuevo arsenal de fuerza y autenticidad. Sus talleres no solo serían espacios de arte, sino de sanación colectiva, donde seguiría conectando vidas y reafirmando su propio valor. Así, María encontró su voz, su arte y su identidad. Cada trazo, cada historia compartida se convertía en un recordatorio de que era más que lo que los demás decían de ella. Era un ser humano con derecho a brillar, y en esa realización encontró su verdadero hogar. La conexión con su madre se convirtió en un símbolo de crecimiento. Con el recuerdo fresco del diálogo, María decidió que crearían juntas un proyecto artístico que reflejara sus transformaciones. Desarrollarían una serie sobre la maternidad y la identidad, donde podrían explorar sus historias en conjunto. Mientras compartía esta idea con su madre, notó la chispa de emoción en sus ojos. «Tal vez este sea el comienzo de un nuevo capítulo para nosotras», dijo su madre. Y María sintió que aquel momento de revelación era más que una simple conversación. Era el establecimiento de un lazo restaurador. Con la determinación renovada, María finalmente se sintió lista para compartir su viaje más ampliamente, exhibiendo su arte en una galería local y contribuyendo a una comunidad más amplia, donde muchas historias pudieran ser contadas. La hija fea había desaparecido. Lo que quedaba era una mujer empoderada que conquistó no solo sus miedos, sino también el presente y el futuro. María sabía que el verdadero trabajo de reconciliación, autoafirmación y autocompasión había comenzado. Se sintió en paz, portando en su interior la promesa de ser fiel a sí misma y a su historia. Cada día, a partir de ahora, sería una nueva oportunidad para seguir creciendo y, más importante aún, para seguir creando. No olvides, suscríbete ahora a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Haz clic en me gusta y ayuda a que más personas se inspiren. Cuéntanos tus reacciones y teorías en los comentarios y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal. Este es el momento de demostrar tu lealtad.